Bueno, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola Buenas Ale. noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chicos, mientras voy cargando el material, les informo que ya he subido a su aula virtual el capítulo 1 y 2 para que ustedes puedan tenerlo ya con tiempo, ¿no? Los que desean imprimir ese material, no hay ningún problema. Yo les he subido en PDF para que sea un formato más liviano para poder subirlo a la página. Y, y ya, bueno, el material ustedes lo tienen allí ya, ¿no? Ustedes pueden descargarlo como quieran. He subido los dos primeros capítulos. Mañana pasado estoy subiendo el capítulo 3 ya, ¿no? Y así sucesivamente iré subiendo los capítulos siempre varios días antes de que nos toque ese tema, ¿no? Por ejemplo, ya he subido el capítulo 1 y 2, o sea, el de hoy y de la siguiente semana. Disculpen la oscuridad, no es que la sala de mi departamento sea así, sino que es la cámara de mi laptop, que es un poquito, mi laptop es un poquito cochita. Trabaja bien, si no lo hubiera cambiado, pero trabaja muy bien todavía, pero su cámara es un poquito oscura. No, pero no se pierden de mucho, de todas maneras. Con ver mi cara no están ganando nada. Eh, Vamos empezando ya, les comparto aquí el material. Bien, para hablarles un poquito acerca del material. Yo voy a seguir el prospecto de San Marcos. Bueno, creo que todos los docentes, todos mis colegas lo están haciendo, ¿no? Y, y el prospecto de San Marcos, tú sabes que en el área de ciencias sociales tiene, por lo menos en las ciencias histórico-sociales, tiene tres cursos, ¿no? Que son Historia Universal, Historia del Perú y también Geografía. Entonces, 12 semanas que tenemos nosotros y 2 horas por sesión de clase es, desgraciadamente, poco tiempo para poder trabajar los tres temas. ¿Qué he hecho? He optado por Historia del Perú, ¿no? He optado por Historia del Perú. Vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda. Voy a tratar de no ser muy repetitivo en las explicaciones para avanzar todo lo que se pueda. Chicos, lo que quiero es que avancemos a abarcar la mayor cantidad de temas, sin descuidar, lógicamente, el que tú entiendas. Me preocupa que tú entiendas. No se trata solo de correr, ¿no? Sino que me preocupa que ustedes también entiendan el tema, ¿ya? Y yo te voy a explicar con paciencia, no te preocupes en ese sentido. Ya tengo experiencia para este tipo de trabajo. Muy bien, muchachos, sin más preámbulo, vamos con el primer capítulo de la historia del Perú según el prospecto de la Universidad de San Marcos. Ese primer capítulo es el poblamiento de América. Vamos a ver cómo se pobló este continente tan lindo. Primero, confírmenme si están viendo la diapositiva. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Genial, genial, genial. Muy bien, Ale. Luego les voy a ir preguntando a ustedes de dónde son, qué estudian, qué quieren postular, ¿no? Como para ir haciendo cierta, ¿qué les digo? Cierta amicalidad, ¿no? Cierto compañerismo, porque finalmente eso es lo que somos, ¿no? Tanto profesores como alumnos somos compañeros todos. Tenemos funciones y responsabilidades distintas, que es normal, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de volcar nuestros conocimientos en ustedes. De hecho, por eso ustedes nos están pagando. Pero eso ya será con el transcurrir de la clase. Vamos con el poblamiento de América. Me confirmaron que ya ven el material, entonces vamos para allá. Miren, muchachos, para el poblamiento de América existen dos teorías. La primera es la autoctonista, que ya te digo de plano, está descartada. Disculpa que te vaya ya spoileando prácticamente esta teoría. Y la segunda son las teorías inmigracionistas, las cuales vamos a ver en mayor detalle. La teoría autoctonista, ¿no? Aquí la tenemos. La teoría autoctonista fue planteada en 1884 en la ciudad de Barcelona por el argentino Florentino Ameghino, ¿no? Fue 1884, ¿no? En el siglo XIX, hace ya mucho tiempo. Este Florentino Ameghino sostenía que América era la cuna de la humanidad. Ojo, que América era la cuna de la humanidad, ¿no? O sea que de aquí de América, más puntualmente de Sudamérica y aún más puntualmente desde Argentina, la humanidad había salido a poblar al mundo. No que por allá, por África y Europa, había surgido la población humana y por acá otra población humana. No, sino que de aquí se fue al resto del mundo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué nos decía Florentino? El primer ser erecto fue, según su opinión, el tetraprotomo argentinus, porque lo encontró en las pampas de Argentina, del que evolucionaron sucesivamente el triprotomo,
del que Florentino Amellino no encontró restos, el diprotomo platensis y por último el protomo pampeus o pampeanus, que fue o que es considerado por él el antecesor inmediato del hombre actual, ¿no? Por distintos puentes terrestres, ojo a este término, puentes terrestres, por distintos puentes terrestres, el tetraprotomo pasó a Europa, ¿no? Y produjo al Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis, para que tengas una idea, es como el Homo habilis en Europa, o sea, el primero que agarró las piedras y empezó a tallarlas, ¿no? Bien. El triprotomo a su vez originó al Pithecanthropus erectus de Java, el diprotomo dio origen al poblador de América del Norte y el protomo culminó engendrando a los hombres blancos europeos y los amarillos asiáticos. El hombre de Neandertal era una rama extinta y degenerada, dijo él, de la raza blanca. Los negros, en cambio, procedían del triprotomo como del protomo. Profe, ya me hizo un nudo en la cabeza. No te preocupes, no hace falta que te aprendas esto. Solo quiero que te aprendas que al final esta teoría fue descartada. Es más, el señor Florentino Amellino le estaba floreando a la ciencia. Estaba haciendo honor a su nombre. Estaba floreándole a la ciencia. ¿Por qué dice eso, profesor? Lo veremos más adelante, ¿no? Florentino creía además que todos los restos, perdón, Florentino creía además que todos estos homínidos pertenecían a la era terciaria, no a la cuaternaria, como después se demostraría, sino a la era terciaria, y que los mamíferos superiores también se habían originado en América y por los puentes terrestres habían pasado al viejo mundo. Profe, es un montón de cosas y todo, pero no hace falta que recuerdes todo esto. Ya al final vamos a enfatizar los puntos necesarios que quiero que recuerdes de esta teoría y fin. Vamos a leer el último párrafo para desmantelar, para desvelar la mentira que había detrás de esta alocada teoría de don Florentino. ¿Alguien me está escribiendo? Sí, claro, sí, Carlos, sí. Sí, sí, sí. Te adelantaste a mi respuesta. Miren, sin embargo, vamos a ver aquí, sin embargo, todo se derrumbó cuando se descubrió que las capas de tierra donde Florentino Amellino había encontrado sus fósiles humanos no eran de la era terciaria, sino de la era cuaternaria, y que no todas las osamentas procedían de seres humanos. No había usado osamentas humanas. Habían también de félidos, o sea, felinos prehistóricos, y simios, ¿ya? Y que las que pertenecían al hombre eran relativamente modernas y no habrían sido deformadas por evolución, sino por métodos artificiales. Por si fuera poco, espera, hacemos un punto aquí. ¿Cómo, profe? O sea, los restos, las capas de tierra donde él había encontrado sus restos fósiles, que señalaba como pruebas, eh, eran de la era cuaternaria, no de la terciaria, como él creía, o como dijo, ¿no? Cuando sustentó su teoría. Y las osamentas no eran todas de humanos, habían de félidos y de simios. Y las que eran de humanos eran osamentas modernas y que no habían sido deformadas por evolución, sino por métodos artificiales. ¿Qué nos está diciendo, profesor? Que el señor Florentino Amellino había deformado artificialmente esos fósiles para engañarle a la ciencia, para mentir, ¿no? Para sustentar con falacias, ¿no? Su teoría autoctonista. Eso era lo que está, por eso les digo, estaba floreando a la ciencia don Florentino Amellino. Por si fuera poco, los presuntos puentes terrestres, ¿recuerdas? Por donde supuestamente el hombre pasó de Sudamérica al resto del mundo, nunca habían existido. Fin de la teoría autoctonista. Profe, ¿qué debo recordar? A Florentino Amellino, ¿no? Que la teoría autoctonista fue planteada por Florentino Amellino, que él decía que América era la cuna de la humanidad, que había pasado por puentes terrestres, pero que la teoría se demostró luego falsa. Eso es todo lo que tienes que recordar. Vamos avanzando. Y ahora sí vamos con las teorías en serio. Las teorías inmigracionistas. Primero tenemos la migración asiática. Esta migración asiática fue planteada por el antropólogo checo-norteamericano Alex Hrdlicka, quien sostuvo que hace unos 10.000 años, lo dijo en primera instancia, fines del Cuaternario, el hombre asiático se pasó a América en oleadas sucesivas por el estrecho de Bering. La inmigración fue múltiple, pasaron muchos grupos distintos, pero a la larga sus razas se fundieron en un tipo homogéneo, o sea, todas como que terminaron homogeneizándose, ¿no? Haciéndose una sola prácticamente. Lo que le habría dado a todos los indígenas americanos un impresionante aire de familia, es decir, que todos los indígenas americanos, precolombinos o prehispánicos, como quieras, o pre-europeos, todos en sí tenían un gran parecido. Es importante agregar que luego el sabio postuló una fecha más antigua para el paso por el citado estrecho, o sea, el de Bering. Creyó que se había dado entre los 30.000 a 15.000 a.C.
Primer punto que tengo que explicar. ¿Por qué Alex Hrdlicka tuvo que rectificarse y postular que el paso por el estrecho de Bering era más antiguo? ¿No? Eso porque se halló al hombre de Clovis en el norte de América. El hombre de Clovis, quiero que sepas, los hallazgos, los fósiles de Clovis, son los más antiguos que se han encontrado en nuestro continente hasta la fecha. ¿No? Clovis aproximadamente tiene entre 25.000 a 22.000 años antes de Cristo. Es el hombre más antiguo que se hallaba en América hasta el momento. ¿No? Hay muchos científicos que señalan que hubo población pre-Clovis, pero no hay restos arqueológicos que lo demuestren. ¿Ya? Bien, por eso es que Alex Hrdlicka dijo, entonces, si el hombre de Clovis tiene 26.000 a 22.000 años de antigüedad, el hombre tuvo que pasar a América mucho antes. Por eso rectificó esa fecha. Sin embargo, esta, ya te digo, es la teoría más aceptada hasta el momento, a pesar que hay muchas más y todas las vamos a ver ahora, claro está. Vamos con las fortalezas que tiene esta teoría. Primero, las semejanzas físicas entre los cobrizos americanos y los amarillos asiáticos. Hay semejanzas físicas, pigmentación de la piel, ojos, no, perdón, pigmentación de la piel y ojos, grosor y forma de los cabellos. Nosotros somos lisos, somos de cabello liso o lacio, como quieras, ¿no? Proyección y ensanchamiento de los pómulos, dientes en forma de pala, ¿no? En forma de palita, planos, adelante. Poca pilosidad facial, nosotros no somos barbones, de hecho, nosotros los indígenas americanos no somos ¿no? de tener barba, ¿no? Aquellas personas que son bastante barbudos, barbones, no sé cómo se les diga, barbones creo que es, son personas que tienen mayor descendencia europea, sobre todo españoles. Los españoles son bien barbones, ¿no? Pero los indígenas americanos no. El pliegue mongólico y la famosa mancha mongólica, ya te voy a hablar de ella. Pablo Martínez del Río sostiene que estos emigrantes asiáticos fueron mongoloides dolicocéfalos, como los nuestros. Dolicocéfalo significa que el cráneo es más corto entre los parietales y más distante del frontal al occipital. ¿Cómo así, profe? Más corto, o sea, entre los dos parietales, y más largo desde el frontal hasta el occipital. Es decir, tenemos un cráneo alargadito. Eso significa dolicocéfalo, un cráneo alargado, ¿no? ¿Hay otro tipo de cráneo, profe? Sí, el cráneo mesencéfalo. ¿Y qué tiene? Que la distancia entre los parietales es casi la misma que hay entre el frontal y el occipital. Es decir, un cráneo más redondeado, más redondeadito. ¿Ya? Esa es la diferencia entre dolicocéfalo y mesencéfalo. Ándate aprendiéndote, ándate acordando de esos temas, para no tener que explicarlos cuando los veamos después. ¿Ya? De cabello no muy lacio, distintos de los mongoloides braquicéfalos y lisótricos de hoy. Bueno, eso dice Pablo Martínez del Río. Parecido en las lenguas, todas polisintéticas y aglutinantes. Georges Dumézil, un turco, investigador turco, ha descubierto similitudes entre la lengua quechua y el turco. Son lenguas aglutinantes. ¿Ya? Es decir, que con 2 o 3 palabras ya te dicen toda una frase. Algo que para el castellano significa se tendría que decir con más palabras en el quechua. El turco no lo conozco, el quechua un poco. Con una sola palabra lo dices. Por ejemplo, uno puede decir Chiclayo-Llacta, por ejemplo, y con decir Chiclayo-Llacta ya estás diciendo la ciudad de Chiclayo, ¿no? O por ejemplo, bueno, y así, ¿no? Lima-Llacta, Chimbote-Llacta, Trujillo-Llacta. Entonces ya estás diciendo la ciudad de Trujillo, ¿no? Y para decir, por ejemplo, yo soy de Chiclayo, yo soy de Trujillo, yo soy de Lima, no es Ari, Chiclayo, Llacta, o sea, 2 palabritas nomás para decir yo soy de la ciudad de Chiclayo, o sea, es aglutinante, a eso me refiero, ¿ya? Muy bien, sigamos porque esta tiene más fortalezas todavía. El estrecho de Bering, llamado así por el navegante danés Vitus Bering en 1728, que es quien lo descubre, debo decir que Vitus Bering se encontraba navegando para la corona del zar de Rusia. Vitus Bering era un navegante danés, pero fue contratado por el zar de Rusia para explorar sus costas. Rusia es un país muy grande, de hecho es el más extenso del mundo. Entonces, navegando por esa zona, Vitus Bering encontró ese estrecho, lo descubrió y lo cartografió, obviamente, y le llamó Estrecho de Bering. Por eso se llama así, ¿no? Él navegaba al servicio de la corona rusa, de los zares de Rusia. Quiero que entiendas esto. El estrecho de Bering es de solo 90 kilómetros y separa el cabo de Dezhnev, extremo oriental de la península de Chukchi en Rusia, ¿no? Siberia, esa zona es Siberia,
y el Cabo Príncipe de Gales, extremo occidental de la península de Seward, en Alaska. Vamos a quitarle todos esos paréntesis para que se entienda mejor. El estrecho de Bering es de solo 90 kilómetros y separa Rusia de un lado y Alaska del otro lado. O sea, Asia de este lado y América de este lado. Profe, o sea que América y Asia en sí se separan solo por 90 kilómetros de agua. Ajá, exactamente. De un lado Rusia y del otro lado Alaska. Además que en medio hay dos islas, las islas Diómedes, la Diómede mayor que le pertenece a Rusia porque está de su lado y la Diómede menor que es un poquito más pequeña, igual son dos islas minúsculas, que es un poquito más pequeña, la Diómede menor. Ya, escúchenme, no sé. Alguien abrió la puerta, muchachos. Porque yo estoy solo. Ya, sigamos. La Diómede mayor, que está del lado ruso, le pertenece a Rusia, obviamente, y la Diómede menor, le pertenece a Estados Unidos. Ya, están del otro lado. Esas dos islas, las dos Diómedes, se encuentran justo en el estrecho de Bering, o sea, en esos 90 kilómetros de mar que hay entre América y Asia. Esto no lo supo Alex Hardwick. ¿Alguien me está escribiendo? Los espíritus guerreros. Ni hables, Carlos. No los invoques. No, sí, se abrió la puerta de mi dormitorio. En fin, ya. Bueno, son tonterías. Puede ser por el aire, la presión, no lo dejé bien cerrado. Ya, escúchenme, chicos. Esto no lo supo el sabio checo, ¿no? Alex Hardlicka no llegó a saber esto. De haberlo sabido, hubiera muerto mucho más convencido de que el hombre pasó por el estrecho de Bering. Geólogos modernos como Frank Heaven ya sostienen que había en el istmo de Bering, o sea, este geólogo descubrió, ya, porque esto ya se ha descubierto, que el estrecho, esa parte de América y Asia nunca estuvo separada, sino que estuvieron juntas, estuvieron unidas. Eso lo descubrió Frank Heaven. Sostienen que había en el istmo de Bering un cuello de tierra firme por donde el hombre pudo caminar hasta el Nuevo Mundo. ¿Cómo, profe? ¿Se estuvo conectado? Estuvo conectado. ¿No? Un cuello de tierra firme por donde el hombre pudo caminar hasta el Nuevo Mundo. Este puente terrestre quedó sumergido a finales de la Wisconsin. ¿Qué fue la Wisconsin? Has de recordar, es la última glaciación para nosotros en América. A la misma glaciación le ponen otro nombre en Europa. En Europa le llaman Würm. Nosotros le llamamos Wisconsin. Luego te escribo, si gustas, por el chat, cómo se escribe Würm. ¿No? W-U-R-M. W-R-M. Fácil. Entonces, América y Asia no estaban separados. Estaban unidos por un cuello de tierra, ¿no? Un puente terrestre que unía a América de Asia. Entonces el hombre no pasó por un suelo congelado, porque Alex Hardlicka pensó eso, que el estrecho de Bering, que son solo 90 kilómetros de mar que separan un continente de otro, había estado congelado, ¿no? Y que el hombre pasó caminando por el hielo, ¿no? Hasta llegar al Nuevo Mundo. Pero no. Luego se descubrió que habían estado unidos y que el hombre pasó caminando por un cuello terrestre sin mayores problemas hasta llegar a nuestro continente. Imagínate si Alex Hardwick hubiera sabido eso antes de morir. Desgraciadamente no lo supo. Ahora, seguramente me vas a preguntar, y me anticipo para ganar tiempo, profe, ¿y qué lo llevó o sea, qué lo sacó al hombre desde Asia y lo trajo al Nuevo Mundo? O sea, ¿por qué razón tuvo que salir de allá y venir al Nuevo Mundo? O sea, ¿qué hizo que migrara, que pasara caminando esos kilómetros? Para comenzar, recuerda que el hombre en aquel momento era un errante. Andaba vague y vague de un lado para otro. Primer punto. En hordas ya, o sea, en grupos sociales, pero errantes al fin y al cabo. Lo que se cree, y es muy probable, que las bandadas de animales que nosotros perseguíamos, manadas de caribúes, de ñúes, qué sé yo, de estos animalitos, se pasaron al otro lado. O sea, vinieron por ese puente terrestre, obviamente siguiendo pastos, ¿no? En sus rutas migratorias, los animales tienen rutas migratorias. Entonces, probablemente siguiendo una ruta migratoria, siguiendo sus pastos, estos animalitos pasaron por ese puente terrestre al otro mundo. Y como eran nuestra comida, el hombre tuvo que venir atrás para cazarlos y comerlos. Me dejo entender, y sin querer queriendo, siguiendo a estos animales que eran nuestra comida, llegamos a poblar este continente tan bonito. ¿Ya? Por comida, claro, claro, Carlos J. Bueno, se cree que también pudieron haber migrado, vamos leyendo, se cree que también pudieron haber migrado por las islas Aleutianas, una cadena de islas que unen Kamchatka, ¿no?
con Alaska. Kamchatka está en la costa de Siberia, ¿no? Con Alaska, que es América, ¿no? A través de la corriente de Kuroshiwo. Kuroshiwo es japonés, significa río negro, ¿ya? Río Negro en japonés, que nace en Formosa, pasa por el lado oriental de Japón, bordea las islas Aleutianas, son una cadena de islitas pequeñísimas que parecen un collar de perlas así separado, ¿no? Que unen o que están al costado del estrecho de Bering. Luego vamos a ver un mapa, no te preocupes. ¿Ya? Bordea las Aleutianas por el sur y llega a morir en las costas de Canadá y Estados Unidos. Se cree que esta corriente hizo posible migraciones voluntarias o involuntarias de hombres en sus embarcaciones pesqueras o masas de hielo flotando a la deriva. O sea, alguna tribu que vivía en la costa de Formosa o en las islas de Japón, pucha, salió a pescar en su precaria embarcación y de repente la corriente lo arrastró y se vino a otro mundo, ¿no? Y ya no pudo regresar, ¿no? Eso pudo haber pasado voluntaria o involuntariamente. Profe, enséñanos un mapa ya mejor. Y sí, muchachos, vamos a ver el mapa para que entiendas todo esto. Miren todas las teorías que tenemos que explicar. Bueno, que tengo que explicar y que ustedes me tienen que entender. Miren, chicos, diferentes rutas que posiblemente siguieron los hombres que emigraron y poblaron América. Primero quiero que veas, sigue el puntero, sigue el cursor. Quiero que veas que esta parte de aquí es el estrecho de Bering. Esta parte de acá es el estrecho de Bering. Este lado es América, obviamente, mira el mapa, y esta parte de aquí es Asia. Entonces, esta parte se descubrió que no había estado separada, sino que había un cuello, un pequeño puente terrestre, angosto como quieras, pero terrestre al fin y al cabo, por donde el hombre pasó desde aquí de Asia hasta América del Norte. Ya te dije, siguiendo a los animales que eran nuestra comida. Ahora, profe, ¿en qué momento se despegó eso? Cuando terminó la Wisconsin y también por movimientos tectónicos. Tú sabes que la Tierra está compuesta por placas tectónicas y el movimiento tectónico de la Tierra, el tectonismo, como se le llama, fue separando a los continentes. Los fue abriendo, abriendo, abriendo y se fueron separando. ¿Me dejo entender? Y también se fueron abriendo y se separaron. Y también cuando la Wisconsin termina, se descongeló obviamente las masas glaciares que había en la Tierra, el mar subió su nivel y esa parte quedó sumergida. ¿Ya? Esa parte quedó sumergida. Muy bien, ¿cuáles son, profe, las islas Aleutianas? Esta parte de aquí es donde están las islas Aleutianas, ¿no? Es como unas islitas pequeñísimas, muchachos, que siguen aquí, son como 7 u 8 islas pequeñitas. Algunas me aparecen en los mapas, por último, que están como un collarito, como un collarcito entre Asia y América. Esta que ven aquí es la famosa corriente de Kuroshiwo. Esta que estoy siguiendo con el puntero, mira por acá, por acá, por acá, por acá, pasa. Nace aquí, esta isla es Formosa, ¿ya? Esta es la costa de Asia. Estas dos islas son Japón. Entonces pasa por aquí, bordea Japón, pasa por el sur de las Aleutianas y llega hasta América del Norte. Entonces, esa corriente también pudo haber propiciado migraciones. Vamos a regresar a las teorías anteriores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las debilidades de esta teoría. Debilidades de la teoría. Han surgido diversos críticos que señalan lo siguiente. Primero, que los grupos sanguíneos son diferentes en Asia de aquí de los indígenas americanos. En los cobrizos americanos predomina el O y en los amarillos asiáticos el A o el B. Y eso es cierto, bueno, el grupo sanguíneo O es el más común aquí en el Perú, por ejemplo, y en todos los países sudamericanos. En Asia, en cambio, es el grupo A. Yo soy A, por ejemplo, yo soy A con RH positivo. Mi sangre es relativamente escasa, pero el O lo tiene todo el mundo, es el universal que le llaman, ¿no? Yo recuerdo una vez, y no te estoy mintiendo, en Jaén hubo un accidente terrible en moto, y dos chicos, un chico y una chica, estaban que se debatían entre la vida y la muerte y necesitaban unidades de sangre. Y les juro, muchachos, que en Jaén tuvieron que poner. Jaén es una ciudad pequeña, tiene 110.000 habitantes, o sea, no es tan pequeña, no es Lima, ¿no? Con 9 millones, 10 millones, pero no es tan pequeña, ¿no? Tuvieron que poner por la televisión una propaganda pidiendo donantes de A positivo, de sangre A positivo. Yo no estaba en Jaén en ese tiempo, yo estaba aquí en Chiclayo, pero llamé a mi papá y mi papá, o sea, como siempre suelo llamarlo, ¿no? Preguntarle cómo estaba y todo. Y mi papá me contó ese hecho, pues. Y sí, pues, lo habían pasado
me lo pasó mi hermano, lo habían publicitado en Facebook, todo. Estaban buscando un donante que tenga sangre A positivo, que el banco de sangre del hospital de Jaén no lo tenía. Y dije, wow, tan escasa es esa sangre en Jaén, o sea, qué raro, mi primo también la tiene. Le estaban pidiendo a mi primo que vaya a donar, ¿no? Finalmente consiguieron donante a tiempo y le salvaron la vida, creo, a los muchachos. En fin, eso no sé bien cómo se desenlazó la historia, pero me hizo reflexionar con lo escasa que es mi grupo, lo escaso que es mi grupo sanguíneo, ¿no? Pero no es tan escaso en realidad, sino que a veces la gente no quiere colaborar, ¿no? En fin, lo cierto es que los indígenas americanos tenemos cierto grupo sanguíneo y los asiáticos otro. La mancha mongólica. ¿Qué es la mancha mongólica, profe? Es la pigmentación congénita en la región sacra de los niños indios. No solo es americana. No solo es americano y asiática, sino peripacífica, o sea, está alrededor de todo el Pacífico. ¿Tú has visto que cuando los bebés nacen tienen una manchita verde en el potito o en la caderita? Esa manchita verde es la mancha mongólica, ¿ya? Y es algo que no se sabe bien a qué se debe, pero todos la hemos tenido. Todos la hemos tenido. Tú también la has tenido. Ya no la tienes ya. ¿Ya? Porque se pierde con la infancia. O sea, a medida que va creciendo el niñito, el bebé va creciendo, hasta de niñitos todavía han tenido esa mancha mongólica. Después se pierde. No es malévola, pero es una mancha que existe. Ya la has perdido, no te vayas al espejo ahí a pelarte el poto y a buscarte la mancha, ya no la tienes. Pero todos la hemos tenido. Esa es la famosa mancha mongólica. Luego se descubrió que no solo era de América y de Asia, sino que estaba alrededor de todo el Pacífico. Las lenguas cobrizas no son todas aglutinantes. Hay más de 100 lenguas troncales, hecho que apunta a un origen múltiple, diferentes migraciones. Los indígenas americanos no son de tipo homogéneo. Hay indígenas que se parecen y hay otros que no se parecen nada. Esas fueron las debilidades, sin embargo, es la teoría más aceptada, debo decirlo. ¿Ya? Aunque al final hay una teoría que postula Thor Heyerdahl que es bastante tomada en cuenta también. Vamos con la migración australoide, ¿no? Un poquito más adelante doy un stop para que hagan preguntas del caso si alguno de ustedes no está entendiendo. Vamos con la migración australoide. Fue sustentada por el antropólogo portugués Alberto Méndez Correia en el año 1925. Sostiene que los australianos salieron por Tasmania, luego pasaron a la isla de Auckland y otras islas, pisaron luego la Antártida, salieron por la tierra de Graham al Cabo de Hornos, ¿ya? Tierra del Fuego y también la Patagonia. Este tránsito debió haberse realizado hace unos 6.000 años antes de Cristo. ¿Cómo pasaron por la Antártida, profe? Dice Alberto Méndez Correia que en el momento en que pasaron se contaba con un óptimum climático y que en el trayecto se alimentaron de aves marinas, huevos y se abrigaban con las pieles de los lobos marinos. Si bien no se han hallado pruebas arqueológicas, ya sea por haber sido sepultadas por el hielo o por falta de exploradores en dichas islas, ¿no? Exploración arqueológica no hay serias pruebas antropológicas como la gran similitud entre los cráneos onas y los cráneos australianos, la enorme semejanza entre los grupos sanguíneos, ahí sí coincidimos. En América somos O, ya lo he dicho, y los indígenas australianos también son O. Y la resistencia que tenemos al frío. Igual, por más resistencia que tengamos al frío, yo no creo que el hombre haya pasado así, vestido con taparrabos por la Antártida, ¿no? Ese óptimo climático nunca existió, por cierto. Aquí están, bueno, ese óptimo climático, no está el texto, pero ese óptimo climático luego se descubrió que nunca había existido. O sea, no hubo ese clima óptimo por donde pudieron haber pasado estos australoides primitivos, ¿no? Bueno, luego tenemos la migración de los melanesios, ¿ya? Melanesios por el contenido de melanina, ¿ya? También se les dice melanodermos. Paul Rivet, antropólogo francés, quien defendía la idea de que los melanesios, llamados así por la melanina de su piel, recuerda que la melanina es una pigmentación que hace que nuestra piel tenga este color oscurito, ¿no? Nosotros, bueno, más o menos, yo no soy tan oscuro, podrán ver ahí una línea de mancha, ya, este es el color de mi piel, realmente mi brazo está quemado por lo de la manga del uniforme del ciclismo, me quema mucho, no, este es color
Eso nos da, esa pigmentación nos da el color negrito, ¿no? Los melanesios, muchachos, son bien, bien negritos, tienen muchísima melanina. Por eso se les dice melanodermos. Y a sus islas se les dice las Melanesias, ¿no? Mela de melanina y nesia, que en la lengua local significa islas, ¿no? Más adelante veremos la Polinesia, por ejemplo. Polinesias. Nesias, islas, polivarias, varias islas. Polinesias son como 1000 islas ahí, ¿no? Pequeñitas una con otra. Hay un país, no recuerdo cuál, que está en la Polinesia, que todo el país está compuesto por 627 islas, creo. Pues son pequeñitas, muchachos. Vamos a ver. Por ahí es por donde compran sus islas los millonarios, pues, ¿no? Cristiano Ronaldo compran islas por ahí. Miren, muchachos, hay demasiadas coincidencias en el aspecto, perdón, sigamos aquí. Paul Rivet, antropólogo francés, quien defendía la idea de que los melanesios se adentraron por el Océano Pacífico en catamaranes o trimaranes, siguiendo la corriente transpacífica y alimentándose con peces y bebiendo agua de la lluvia hasta llegar a las costas de Centroamérica. Profesor, ¿qué es un catamarán? ¿Qué es un trimarán? Ahora te explico. Sí saben que es una canoa, ¿no? Una canoa es una embarcación primitiva hecha de una sola pieza, ¿no? Vamos a suponer, aquí tengo este plumón y este otro plumón. Vamos a suponer que este plumón, quiero ver si están viendo la imagen. Vamos a suponer que este plumón es una canoa. ¿Qué es un catamarán? Dos canoas juntas, unidas con maderos, unidas con palos. Juntan dos canoas, ¿no? Unidas con palos así transversales, las separan un poquito y las unen con palos así transversalmente. Y cuando ya tienes dos canoas juntas unidas ahí con maderos, eso es un catamarán. Y un trimarán, una canoa más, ¿no? Tres juntas. Esos son catamaranes o trimaranes. Siguiendo la corriente transpacífica y alimentándose con peces y bebiendo agua de la lluvia hasta llegar a las costas de Centroamérica. Hay demasiadas coincidencias en el aspecto etnográfico. Además que trajeron de allá, de la Melanesia, trajeron el cocotero, o sea, la planta que da cocos, el algodón y la calabaza. Por si fuera poco, antes de la venida de los españoles solo existían dos lugares en América donde habían cocoteros: la costa de Colima, al sur de México, y en la isla de los Cocos, en la bahía de Panamá, ambos en el Océano Pacífico. Eran los dos únicos lugares en América donde habían cocos al momento en que llegaron los españoles. Además, escribe Pedro Mártir de Anglería, cuando Balboa llegó a Cuarecá, encontró, se refiere al señor Vasco Núñez de Balboa, el que descubrió el Mar del Sur, ¿no? Cuando Balboa llega a Cuarecá, encontró algunos negros esclavos. Ya habían negros esclavos en América. Qué raro, dijo Balboa, me extraña araña, ¿cómo pueden haber negros aquí? Ellos ya los conocían, claro, del norte de África, ¿no? Pero en América, ¿no? Los lugareños les dijeron que habían tribus de estos melanodermos cerca de allí y que sostenían muchas guerras contra ellos. Eso le pareció extraño. Felizmente, un cronista llamado Pedro Mártir de Anglería lo registró. Vamos a ver la migración de los polinesios. Pero antes quiero ir al mapa para explicar la teoría de Alberto Méndez Correia. Me estaba olvidando de eso. ¿Ya? Miren, muchachos. Vamos a... Primero la teoría de Alberto Méndez Correia, ¿ok? Esto es Australia, sigue el puntero. Esto es Australia. Salieron de Australia, pasaron a la isla de Tasmania, luego a las islas de Auckland, aquí, Auckland, luego a las islas Macquarie, ¿no? Estas islas son gélidas, son congeladas, y de aquí dieron un salto grande hasta la Antártida. Se pasaron por el filo de la Antártida, salieron a esta punta de la Antártida que se le llama Tierra de Graham, luego cruzaron el mar y llegaron a América por el sur, poblando América por el sur. Teoría de don Alberto Méndez Correa. Como te dije, el señor señalaba que aquí en la Antártida hubo en aquel momento un óptimum climático, que luego se comprobaría que nunca había existido, ¿no? Pasaron por la punta de Magallanes y llegaron a América por el sur. Es muy difícil, esta teoría es muy resistida. Ya, mi conexión a internet está inestable, me dice aquí. Esa teoría, te decía, es muy resistida, ya que, ya que, eh, ya que, bueno, el clima de la Antártida no es nada propicio para que el hombre pase por allí, pues, ¿no? Vamos con la teoría, la migración de los melanesios. Miren, muchachos, estas islas que ven aquí, estas 4 islitas son llamadas la Melanesia, ¿no? Ya te dije por qué.
De estas islas, en catamaranes o trimaranes, ¿no? Estos hombres morenos, negritos, bien quemaditos, melanodermos, salieron de allí y cruzan, bueno, montándose a la corriente transpacífica, cruzaron el Pacífico y llegaron a esta parte de América. Al final esa corriente se bifurca, como vemos aquí, una se va al sur de México y la otra hasta Panamá. Entonces, siguiendo esta corriente pudieron haber llegado. Sin embargo, esa teoría también es resistida. ¿Por qué, profe? ¿Cómo pudieron haber cruzado el Pacífico en canoas, muchachos? Es muy difícil. Además, ¿qué los empujó de aquí y los trajo para este lado? O sea, ¿qué? Si ellos no sabían que del otro lado había otro continente. ¿O quién les dijo? ¿No? Ellos, ¿cómo pudieron haber dicho, yo soy el líder de los melanodermos, ustedes son mi tribu? Yo digo, aquí no hay comida, ¿qué hacemos, no? Ya, muchachos, vamos para allá, ¿no? Allá hay otro continente. ¿Cómo? ¿Cómo sabían eso? Allá hay otro continente, hay harta comida, vamos. Aquí hay una corriente marina que nos va a llevar. Es muy difícil, ¿no? Pudo haber sido posible, pero no en tiempos tan antiguos, como para poblar América, no. Pudo haber sido posible, pero después, cuando ya sabían con certeza que había otro continente y probablemente observaron rutas de aves, ¿no? Aves migratorias, o tal vez se dieron cuenta de la corriente, tal vez hasta casualmente se dieron cuenta de la corriente y pudieron seguirla. Eso puede ser después. Vamos con las demás teorías del señor eh, Paul Rivet. Vamos con la migración de los polinesios. Ya estamos por acá, miren, estamos avanzando, muchachos. Nosotros tenemos clase hasta las 10:15, ¿verdad? Estamos fresquitos, estamos enteritos todavía, tenemos bastante tiempo. La migración de los polinesios también defendida por Paul Rivet, el francés, quien sostiene que los polinesios pasaron a América por las islas polinesias, luego pasaron a la isla de Pascua hasta llegar a las costas de Sudamérica, trayendo el cocotero y el algodón en su llegada, y llevándose de aquí el camote o cumara en su retorno. Pese a los muchos vestigios etnográficos que le dan fuerza a esta teoría, dichos viajes pudieron haberse realizado varios siglos después del nacimiento de Cristo. O sea, estas migraciones o estos viajes ya son mucho más recientes. Si hablamos varios siglos después del nacimiento de Cristo, vamos a suponer que solo fueron 5 siglos después del nacimiento de Cristo. Estamos hablando de que estos señores pudieron haber hecho estos viajes en los años 500, 600, 700, ¿no? Después de Cristo ya. 500, 600, 700 después de Cristo. El noruego Thor Heyerdahl, aquí vamos a hablar de este señor, sostiene que los caucasoides protopolinesios de Indonesia tocaron las costas de China y Japón, aprovechando la corriente de Kuroshiwo, esa de Río Negro, arribaron a la costa occidental de Norteamérica. Luego, déjame explicarte primero la teoría de los polinesios, porque esta de Thor Heyerdahl es un poquito más compleja. Vamos a ver, mira. ¿Cuál es, profe, de los polinesios? ¿Ves este grupo de islas aquí, estas 4, que estoy cercando con el puntero? Seguro que sí. Ya le doy varias vueltas porque a veces me he dado cuenta que en la grabación de Zoom a veces el puntero no aparece. Y después aparece ya como que se queda un poquito. Ya, aquí, estas 4 islas. Esas son la Polinesia. Solo se ven 4 en el mapa, después son como 1000 islas. Como les dije, ahí hay un país, no me acuerdo ahorita el nombre de verdad, que son como 627 islas, todo el país, islas pequeñas. Es un país chiquitito. Los varias, necias, islas. Varias islas. Entonces, de aquí de la Polinesia salieron estos señores. Algunos pudieron irse hacia el norte, otros pudieron irse a las islas Auckland, ¿no? A donde es Nueva Zelanda ahora. Esto de aquí es Nueva Zelanda. Pero normalmente, dice Paul Rivet, que siguieron de frente y llegaron a la isla de Pascua. Llegaron a la isla de Pascua. Esta es la que le pertenece a Chile y es considerada la isla más remota del mundo, porque es la isla que está más lejana a cualquier costa de cualquier país, ¿ya? Y luego de la isla de Pascua pasaron a América por el sur. O sea, llegaron a la parte norte de Chile o a la parte sur de Perú. Llegaron a esta parte del centro de América del Sur, ¿no? Esa es la migración de los polinesios. Vamos a ver qué dice Thor Heyerdahl. El noruego Thor Heyerdahl sostiene que los caucasoides protopolinesios de Indonesia tocaron las costas de China y Japón, y aprovechando la corriente de Kuroshiwo arribaron a la costa occidental de Norteamérica. Luego de bajar por la costa occidental de América en un proceso de miles de años, hasta las costas de Perú y Chile, ¿no? Y emprendieron
un viaje de retorno a su tierra de origen a través de la isla de Pascua y las Polinesias, llevándose consigo el camote que existía en Perú desde hace unos 10.000 años. Además, las balsas de Totora, la trepanación craneana, algo que después veríamos en Paracas, por ejemplo, aunque no ha sido la única cultura que lo ha hecho, ¿no? La representación del hombre pájaro, el hombre ave, ¿no? Lo que en la cultura Nailam es, para la cultura Sicán o Lamieque es Nailam, el hombre alado, ¿no? En la cultura Chimú o imperio Chimú o pueblo Chimú o reino Chimú, como quieras llamarle, Tacainamo, el hombre alado, ¿no? En fin, el hombre pájaro, acuérdate de eso, y el culto a Contiki, ¿no? Contiki para los polinesios, Huiracocha para nosotros aquí en el Ande peruano, como los Tiahuanaco, por ejemplo. Parecen confirmar esta osada teoría. Profe, ¿qué está diciendo aquí Thor Heyerdahl? Mira, Thor Heyerdahl dice esto. Dice que estos caucasoides que vivían aquí en la Polinesia y en la Melanesia no vinieron de frente para acá, sino que hicieron algo que parece más lógico además. Mira, polinesios y melanesios vinieron por acá, se pasaron a esta isla, que estaban más cerca. Esas islas son visibles, de una isla se puede ver la otra y así. O sea, es más lógico que hayan migrado por ahí. Se pasaron a esta isla, que es, se me va el nombre de esta isla de aquí, se me va el nombre ahora. Y se pasaron isla por isla, hasta que llegaron a este punto, a Formosa. Y de aquí siguieron isla por isla, o pudieron haber pasado a la costa ya de Asia, a la tierra firme asiática, y venir por acá y pasar por el estrecho de Bering hasta América. O que pudieron aprovechar esta corriente de Kuroshiwo, que los japoneses ya la conocían para ese entonces, ¿no? Esta corriente, por eso tiene nombre, Kuroshiwo, por eso ya le habían puesto un nombre, Río Negro, porque en esa parte del mar es oscuro, tiene aguas oscuras. Entonces, aprovechando la corriente de Kuroshiwo, vinieron por acá y llegaron a las costas de América. Bajaron luego por las costas occidentales de América en un proceso de miles de años, dice Thor, hasta llegar a las costas de Perú y Chile. Cuando estuvieron aquí, tal vez extrañaron a su patria y no sé si lo sabían, pero emprendieron el camino de regreso varios siglos ya después de Cristo. Pasaron por la isla de Pascua y regresaron a su Polinesia, haciendo un viaje circular, ¿ya? Es probable que por eso ellos sepan o en ese viaje, es probable que en ese viaje hayan llevado la famosa mancha mongólica, ¿no? Haciendo la peripacífica. Recuerda que la mancha mongólica, esa manchita verde, es peripacífica, o sea, alrededor de todo el Pacífico. Eso dice Thor Heyerdahl. Uy, perdón. Eso dice Thor Heyerdahl. Chicos, aquí hago un stop para, para saber sus inquietudes. De repente tienen alguna inquietud, algo que no están entendiendo bien o quisieran que les explique. No hay ningún problema por mí, yo con gusto les voy a explicar. ¿Qué dices, Ale Caterine? José Botello, Carlos Oliva. Ah, Carlos Oliva. Carlos Oliva es un alumno viejito ya. Giuseppe, Sheila, Flavio, Angie, Nicole, Patrick Rodríguez, Guillermo, Selena. Uy, son un montón ustedes, muchachos. Ya, mejor ya no los nombro. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe, todo está claro. Sí, para Ale, esa voz es de Ale Caterine, sí, de Ale. ¿Qué dicen los demás, muchachos? ¿Están bien? ¿Me están entendiendo? Sí, sí, profe. Sí, todo claro. Perdón si a veces entro y salgo por internet, pero hasta ahora todo bien claro. Todo bien. Muy bien, muy bien, Todo muy claro, bien. profesor. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Se está entendiendo, muchachos? Sí, todo claro. Sí, Muy está bien. entendible, profesor. Genial. Quiero preguntarles acerca de la velocidad a la que estoy explicando, a la que estoy dictando. ¿Está muy rápido de repente? ¿Los bloquea un poco? ¿O está bien? O está muy lento de repente, quieren más rápido. También puedo, ¿ah? O si de repente está bien, perfecto, seguimos en el mismo ritmo. Ritmo era, el mismo ritmo. Les cuento algo. El cerebro humano es tan poderoso que, y es tan haragán también, que cuando tú lo haces trabajar despacio, el cerebro rápidamente se distrae. Se puede distraer con cualquier cosa. Pero si lo haces trabajar rápido, el cerebro se enfoca y trabaja a ese ritmo. Claro, se cansa y luego van a tener que descansar, que dormir,
y ahí el cerebro almacena todo, ¿no? Ordena esa información recibida. Pero si tú lo haces trabajar lento, el cerebro se distrae, en cualquier cojudecita se distrae. Si lo haces trabajar rápido, el cerebro se enfoca y chambea a ese ritmo. Trabaja a ese ritmo. Claro, no todo el día, no llega un momento en el que se cansa, obviamente, pero trabaja a ese ritmo, ¿no? Por eso es que decimos que a los peruanos nos gusta trabajar bajo presión. Ese es, ¿no? Cuando tienes un mes para que hagas el trabajo, trabajas despacito buscando bibliografía. Uy, cuando te quedan 2 días, te transformas y empiezas, todos los que hemos pasado por alguna universidad lo sabemos. Ahí sí estás, ahí ni comes nada, estás que comes ahí a cucharadas y sigues avanzando. Bajo presión, dice, el cerebro trabaja así, muchachos, está científicamente comprobado. Muy bien, es por eso que quienes más rápido leen, por ejemplo, los que tienen mayor velocidad de lectura, más aprenden incluso que los que leen más lento, curiosamente. Bueno, dicho eso, seguimos avanzando entonces, ya que ustedes están pilas. Vamos entonces con otras teorías migratorias. Thor Heyerdahl, seguimos con este noruego. Este noruego es un loco, muchachos, o era un loco. Ya les voy a contar una cosita. Thor Heyerdahl, quien sostenía que los africanos mediterráneos habrían pasado desde... Miren, esta teoría es bien loca. Los africanos mediterráneos habrían pasado desde Egipto y Mauritania a la península de Yucatán. Porque si tú te fijas en el mapa, estamos mirando solo hacia Asia. Sonó redundante, ¿no? Pero estamos mirando solo hacia el lado asiático, hacia el continente asiático. Estamos mirando solo hacia el poniente, hacia el occidente. ¿Y qué tal si vinieron del otro lado? No hemos pensado en eso, ¿no? Hasta el momento no. ¿Y qué tal si, recuerda que el mundo es redondito, ¿y qué tal si vinieron desde África para acá? Vinieron del otro lado, porque estamos mirando solo hacia allá, hacia Australia, la Melanesia, la Polinesia y el continente asiático, pero ¿qué tal si vinieron del otro lado? Eso dice Thor Heyerdahl, y vamos a ver cómo sustentó su teoría. Desde Egipto y Mauritania a la península de Yucatán, trayendo consigo la idea de construir pirámides, mira. Viajando a través del Atlántico en balsas ligeras hechas de papiro. O sea que vinieron de allá, cruzaron el Atlántico y llegaron a Centroamérica en balsas hechas de papiro. Para probar su posibilidad, Heyerdahl hizo 2 travesías de embarcaciones de tal tipo. 2 travesías en embarcaciones de tal tipo. La primera, denominada Ra-1, Ra por el dios egipcio, el sol de mediodía, en 1969, que no logró su objetivo. La balsa se desarmó a medio Atlántico y tuvieron que ir a rescatarlo al loco ese. Pero era un obstinado Thor, y al año siguiente, en 1970, en la expedición Ra-2, ya, terminó llegando a la isla de Barbados, en las Antillas Menores. Así que su teoría era, por lo menos, posible. Osvaldo Menjin, ya, Osvaldo Menjin afirmó que hubo 3 corrientes migratorias sucesivas: los európidos, los melanésidos por el estrecho de Bering y los mongólicos por el Pacífico, dice el señor Osvaldo Menjin. Fue más o menos como que el pionero en las teorías, en la polimigración, ¿no? en las teorías polirraciales. Vamos a ver la teoría de Hossein Belloni. Esta, muchachos, está muy tomada en cuenta. Esta de aquí es, en este momento, la más tomada en cuenta por los antropólogos. Hossein Belloni sustenta una teoría polirracista. ¿Por qué polirracista? Porque dice que fueron varias razas las que llegaron a América. Esta teoría polirracista sostiene que la población cobriza americana es producto de 7 migraciones, ¿no? Hossein Belloni sostiene que la población cobriza americana es producto de 7 migraciones: tasmanoides, los australoides, los melanozoides, la protoindonesia, la mongoloide, la indonesia y la esquimal. Todas venidas por el estrecho de Bering. Él dijo, no, eso de que cruzaron por la corriente transpacífica, no, ni a patadas. Eso, muy lejos, el Océano Pacífico es el más extenso del mundo. Cruzar el Pacífico en una canoa, muchachos, es una locura, ¿no? Te agarra una tormenta medio Pacífico, te parte la canoa, fue. Y F, como decimos, ¿no? RIP. Entonces, eso es una locura, dijo Hossein Belloni. Por ahí no. Todas pasaron por el estrecho de Bering. Listo. Salvo una, la proto-Indonesia, que lo habría hecho por el Pacífico. La única. Pero él dijo que pasaron por el Pacífico muchísimos siglos después, cuando ya se sabía que en América había otro continente y cuando de alguna u otra forma ya habían descubierto la corriente marina y también la corriente de aire que hay
¿no? Que permite traer una embarcación desde el otro lado del Pacífico hasta América y en cierta época del año de vuelta, y así, ¿no? De un lado para el otro. Pero eso ya se hizo muchos siglos después. Esta teoría es muy tomada en cuenta. Alguien me está escribiendo en el chat, voy a responder. ¿Dónde podemos encontrar estas diapositivas? Dice Carla Briones. En su aula virtual, muchachos. Entren a su aula virtual, a mi curso, obviamente, y ahí la van a encontrar. Está en los archivos. Subido 1 y el capítulo 1 y el capítulo 2. El 1 lo terminamos ahora, como sea. Nos falta todavía un poquito. Cotteville-Giraudet, esta es la última teoría de la que les voy a hablar, defiende la idea que hombres blancos europeos de tipo cromañón pasaron a América del Norte por el Atlántico septentrional, dando origen a los pieles rojas. O sea que hombres nórdicos del norte de Europa, esos nórdicos barbudos, pelirrojos, barbirrojos, como los vikingos, por ejemplo, dice, pasaron de América del Norte cruzando el Atlántico Norte, que es un mar congelado, y llegaron a América del Norte, dándole origen así a los pieles rojas. ¿Saben quién también creyó en esa teoría? Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl también creyó en esa teoría y ¿saben qué? Dijo, para probar que esa teoría de Cotteville-Giraudet es posible, se construyó una embarcación basándose en los diseños de la época, o sea, una construcción lo más parecida posible a cómo era esa época, ¿no? Construyó una embarcación y se vino cruzando desde, desde, desde qué isla zarpó, no me acuerdo, pero es una isla que está en Irlanda, ¿ya? Desde Irlanda del Norte, Irlanda del Norte, hasta América del Norte, cruzando el Atlántico Norte que es congelado. Felizmente llegó a América del Norte ese tipo, ese Heyerdahl era un loco muchacho. Ahí sí que la salvó porque el Atlántico Norte, como sabrás, es congelado, ¿no? Y es un mar gélido. Si se caía, ahí no vivía más de un minuto. Pero felizmente esa embarcación primitiva, felizmente era también un poco más fuerte, más confiable, más resistente que las balsas de papiro en las que había cruzado el Atlántico, ¿no? Años antes. Esa embarcación llegó cruzando el Atlántico Norte, llegó a América del Norte y pudo demostrar que la teoría de Cotteville-Giraudet también era posible. Esas son las teorías migracionistas, muchachos, y son, como ya les dije, las más tomadas en cuenta. La teoría del señor Florentino Amellino se descubrió que era una farsa y, bueno, ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo quedó muy mal parado el señor Florentino Amellino. Chicos, ahí terminé la primera parte del tema de hoy. Quiero saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir, pueden preguntar por audio si desean. Me dan un minuto para ir a por un vaso de agua, por favor. Bien, y también una taza de café. Me gusta mucho el café, muchachos. Muchísimo, soy un café adicto, pero... bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Estoy aquí para resolver esas dudas. No la dejes porque este tema no lo volvemos a ver. Tenemos muchísimos temas más por ver. Así que regresar a este no va a ser posible. Todo bien, profe.
Todo bien, me dice, ¿quién me lo dice? Un cafecito porque Sí, hace todo bien, frío. profe. Muy bien. Ah, pero, o sea, es sorprendente, ¿no? O sea, ese tiempo, ¿no? O sea, tener esa mentalidad. En esa época, pues, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá? Hay algo más ahí. ¿Dónde hay que ir? O sea, ¿Cómo así? No te, no te entiendo bien, Brian Ruiz. no sé si me escuché bien, pero igual, en conclusión, sí, todo bien, profe. Solo que me gusta este curso. Ah, ya, qué bueno que te guste. Bueno, en realidad la historia le gusta a todo el Claro, mundo, ¿no? Es muy difícil claro, encontrar pues un no, o sea, que no le guste la historia. otra Este, mentalidad en otras épocas. Es como que, wow. claro, claro. Como te digo, es muy difícil encontrar una persona a la que no le Claro, guste la historia. Tal vez no les guste estudiarla porque es muy amplia, es muy compleja, ¿no? Pero, pero de todas maneras siempre es oportuno, hasta por cultura general, escuchar algo de historia, saber algo de historia. O sea, al margen de que seas ingeniero, matemático, abogado. Bueno, un abogado debe saber historia, de hecho, definitivamente. Eh, Seas, qué sé yo, médico, veterinario, biólogo. Igual, saber historia siempre es interesante. Es bonito esto. Muy bien, muchachos. Entonces, ya que no tienen ninguna duda, bueno, les cuento que Thor Heyerdahl, ese tipo cruzó los 5 océanos, ya. Él cruzó el Atlántico Norte, cruzó el Atlántico en su balsa de papiro. Luego él señaló la posibilidad de los viajes de Tupac Yupanqui hacia la Polinesia, ¿no? Y lo hizo en una balsa a la que llamó Kon-Tiki. En la Kon-Tiki en 1951, si mal no recuerdo, Thor Heyerdahl cruzó desde el Callao, en el Perú, desde el Callao hasta la Polinesia, en solitario, muchachos. Ah, sus viajes siempre los hacía en solitario. Y llegó, el bandido llegó, ¿no? Con la balsa casi hundiéndose ya, por lo que él solo no podía gobernarla en la navegación hacia el Pacífico. 3 meses, muchachos, navegando para cruzar el Pacífico en solitario, ¿no? Y pudo llegar hasta la Polinesia. Un loco. Luego él cruzó el Mediterráneo, eso lo hizo también para demostrar que tribus celtas muy antiguas habían poblado o ya recorrían el Mediterráneo de un lado hacia otro, desde el norte de África hasta el sur de Europa, y lo hizo, el tipo es un loco, y finalmente cruzó también el Océano Índico para probar que grupos proto-indios habían poblado las islas de Java, de Borneo y todo eso. El tipo era un loco, muchachos. Sobre sus otros viajes no les voy a contar mucho porque no nos conciernen a nosotros, pero una pincelada siquiera para que sepas. Thor Heyerdahl vivió muchísimo tiempo en el Perú, fue uno de los primeros investigadores y fotógrafos de las pirámides de Tucumán, de la ciudad de Chanchán, de las pirámides construidas por los mochicas y todo eso. Incluso él vivió en Tucumán muchísimo tiempo, tanto que en Tucumán hay un colegio nacional que lleva su nombre, imagínate. No, perdón, particular. Hay un colegio particular que lleva su nombre, porque él vivió muchísimo tiempo en Tucumán. Incluso en Tucumán me contaron que Thor Heyerdahl le gustaba andar en solitario, o sea, vagabundear por el mundo en solitario. De hecho, cruzó los océanos en solitario, imagínate. Y una vez se había metido con su cámara y sus cosas por el bosque de Pomac siguiendo las pirámides, y la gente lo esperaba ya como 2 semanas que no aparecía, y apareció el tipo con la barbaza, todo, y contó que se había perdido por el bosque de Pomac. El bosque de Pomac en aquel tiempo era mucho más extenso también. ¿Ya? Angie Nicole, ¿te parece si después de clase vemos eso de los documentos? ¿Por qué no te aparecen? Pero yo, te juro que yo sí los puedo visualizar. Le he puesto vista de alumno y me sale. Este, busca mis cursos. Mira, ve, Angie Nicole. Uy, ya el sistema ya me ha cerrado mi clase. Pero fíjate que hay 2 opciones de mi curso. En una de esas, las dos aparecen exactamente igual. En las dos búscala, por favor, Angie Nicole. Ya, si no, después igual vemos cómo solucionamos tu problema, pero algún problema tiene que haber ahí porque yo he subido ya los 2 PDF. Ya. Bueno, y les contaba de Thor Heyerdahl, ¿no? Y el tipo se había perdido en el bosque de Pómaga, había estado perdido como 2 semanas.
¿no? Andaba en solitario. Él vivió en Tucumán mucho tiempo. Por eso, como les dije, en Tucumán incluso hay un colegio particular que lleva su nombre. Era un loco ese tipo. Bueno, pero era un loco bueno, pues, ¿no? Era un loco que hacía cosas chéveres, cosas buenas, cosas positivas, ¿no? Ese tipo de locura se necesita. Bien, vamos entonces con, este es el mapa, ya lo hemos visto, teorías sobre el origen de la cultura andina. Este es el otro tema. Ya, muy bien, me queda solo un tema. Miren, muchachos, nos vamos al capítulo 2, ¿ah? Ya tenemos media hora todavía. Dale, vamos, no perdamos tiempo, ya me emocioné. Miren, muchachos, son 4. Ahora hablamos ya de las teorías del origen de la cultura andina, o sea, de cómo surgió aquí en el Perú, de cómo surgió nuestra cultura ya aquí en el Perú. Entonces aquí tenemos 4 teorías. Son 4 las hipótesis más importantes para explicar el origen de la cultura en el Perú. La primera teoría, y están ordenadas por cronología, ¿ya? Quiero que sepas que están ordenadas cronológicamente. Mi casita navideña. ¿Quién me escribe? Ah, ya le salió, dice Aña Nicole. Bien, Nicole. Solucionamos ahí un problema. Ya ves, tenías que buscarla bien nada más. La primera teoría, por orden cronológico, fue la teoría inmigracionista postulada por Friedrich Maximilian Ulle Lorenz. Más fácil, Federico Max Ulle para nosotros. Ya, Federico Max Ulle sostenía que la cultura peruana procedía de México y Centroamérica. Esto porque Ulle, el alemán, no encontró antecedentes locales de una alta cultura en el Perú. Quiero que sepas diferenciar una cosa. Una cosa es civilización y otra cosa es cultura. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre civilización y cultura? Porque mucho me confundo. Teóricamente, los teóricos de la historia, ¿qué te van a decir? Que la diferencia entre civilización y cultura es la cerámica. La cerámica es la diferencia entre civilización y cultura. Entonces, profe, una cultura es superior a una civilización, lógicamente, porque ya tiene cerámica. ¿Qué tan importante puede ser la cerámica, no? Lo explicaré en su momento cuando hagamos Caral y luego Chavino. ¿Ya? Pero Ulle no había encontrado en el Perú antecedentes locales de una alta cultura, por eso creía que procedía de México. Casi de inmediato, en respuesta a la teoría inmigracionista, Julio César Tello planteó la teoría autóctonista. Ya el nombre lo dice todo. Tello defiende la idea que la cultura peruana fue producto de experiencias locales propias, o sea que surgió aquí, ¿no? El origen estaría en la selva peruana, en nuestra Amazonía, en la tribu de los Arahuacs, pero fue en Chavín, en la sierra del Perú, donde se consolidaría. Él dijo, la cultura peruana surgió aquí, en la selva peruana, y de la selva, de la Amazonía, de la tribu de los Arahuacs, subió a la sierra, ¿no? Y en Chavín es donde se consolidaría, en la sierra peruana. Recuerda que Chavín es la primera cultura del Perú, o por lo menos hasta hoy, la más antigua. Rafael Arcojoy le dijo, yo también creo que la cultura peruana es propia, es autóctona, surgió aquí, ¿no? Yo también creo que la cultura peruana es autóctona. Pero este señor sostuvo que el origen no estaba en la selva, no en la Amazonía, dijo, sino más bien en la costa, en la cultura Cupisnique. Cupisnique, te hablo un poquito, pero Cupisnique no lo vamos a ver porque no lo pide el prospecto de San Marcos, pero fue una de las culturas que le dio origen a Mochica y se desarrolló en la costa de la Libertad, o sea, cerca de la ciudad de Trujillo, por ahí, por esos valles, Valle de Moche, de Chicama. Entonces, el señor Larco Joyle, que era trujillano de nacimiento, dijo, aquí en la cultura cupisnique ha surgido la cultura en el Perú y luego subió a la sierra y se consolidó en Chavín. Tello había dicho que más bien vinieron del otro lado, de la Amazonía, subieron a la sierra de Ancash, en Chavín, y allí se asentaron. Larco Joyle dijo no, de la costa. Lo cierto es que los dos defendieron la teoría autoctonista en en respuesta a la inmigracionista de Max Ulle. Por mucho tiempo estas dos eran las teorías que se debatían el origen de la cultura peruana, hasta que Federico Kaufmann-Doy, que está vivo todavía, presentó la teoría aloctonista. Según Kaufmann-Doy, la cultura peruana es foránea también. El hijo también es foráneo. Llegó al Perú de modo incipiente, desarrollándose ya en nuestra realidad geográfica. Según Kaufmann-Doy, existe un foco de irradiación cultural hacia el Perú y Mesoamérica, que es la cultura valdivia que se encuentra en Ecuador. Esta cultura valdivia, ya, que estuvo en Ecuador, esa cultura valdivia que estuvo en Ecuador fue la primera en tener cerámica. La existencia de cerámica en Valdivia con anterioridad a Mesoamérica y los Andes peruanos. Esa fue su prueba, la existencia de cerámica en Valdivia con anterioridad a Mesoamérica y los Andes peruanos.
Hasta el momento se cree que la cultura Valdivia fue la primera cultura de América, porque fue la primera en tener cerámica. Y ya les dije que la cerámica es la diferencia entre civilización y cultura. Entonces, como la cultura Valdivia fue la primera, hasta hoy la cerámica más antigua, se cree que de allí se irradió la cultura al resto de países, ¿no? O de realidades geográficas como la nuestra, por ejemplo. La teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras señala que la cultura peruana es una síntesis de factores internos y externos que han confluido en nuestro territorio. Factores externos, factores internos ya estaban aquí, llegaron factores externos y los dos se amalgamaron, se juntaron y surgió la cultura peruana. ¿Con predominancia de qué, profesor? De los factores internos, dijo el señor Luis Guillermo Lumbreras. Profesor, ¿cuál de estas es la teoría más aceptada? Hasta el momento, muchachos, la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras es, creo, la más apoyada. La teoría de Max Zule está descartada, debo decirlo. Esta teoría, la primera, la inmigracionista de Max Zule, podemos ya ponerle un RIP ahí, ya, una aspa, un F, como quieras. Esa teoría ya fue. La que ha cobrado fuerza últimamente, con hallazgos recientes, es la de Julio César Teido, la teoría autoctonista. ¿Ya? Esto te lo cuento, es casi un anticipo. El año 2011 se excavó en Jaén la famosa Huaca Monte Grande. El 2011 o 2012, no recuerdo, fue considerada el descubierto arqueológico más importante del mundo en todo el año. ¿Por qué, profe? ¿Qué tenía de importante esa huaca? Bueno, esa huaca, la Huaca Monte Grande, siempre me había cautivado. Yo soy de Jaén. Y la chacra de mi abuelo está por ahí cerca. Yo me acuerdo que de niño íbamos con mis primos a jugar ahí, a buscar jarroncitos, porque hay cerámica quebrada, regada por encima de la huaca, pero a montones, muchachos. Entonces, recién en el 2011 empezaron las excavaciones arqueológicas y encontraron un templo construido con canto rodado, o sea, piedras redondas, y el templo era en forma de espiral. Cuatro entierros, 4 cadáveres, ¿no?, enterrados. Hasta allí todo normal. El templo tenía forma de espiral, hacia arriba, como una torta, y encontraron los 4 cadáveres. Pero sorprendió mucho el hecho de que encontraran cerámica enterrada junto con los cadáveres. En un principio los arqueólogos pensaban que era una cerámica relativamente reciente. Cuando mandaron a fecharla, muchachos, arrojó 3.500 años de antigüedad, antes de Cristo. 3.500 años antes de Cristo. La cerámica, quiero decir. Los arqueólogos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? ¿3.500 años? Eso es 200 años más antiguo que Valdivia, en Ecuador. Entonces los arqueólogos, ya te imaginarás, se bloquearon. Por eso es que fue considerado el hallazgo arqueológico más importante del mundo ese año. Obviamente hacen falta más estudios, a mayor profundidad y todo, ¿no? Si esa cerámica es 3.500 años 3.500 años antes de Cristo, eso quiere decir que esa civilización, esa población vivió allí 500 años antes que Caral, ¿no? Y ya tenían cerámica, Entonces, eso le ha dado muchísima fuerza a la teoría del señor Julio César Tello, pero eso todavía no está documentado y no está confirmado. ¿Se tienen que hacer más estudios? Sí, se tienen que hacer más estudios. Se tienen que hacer nuevos fechados porque un primer fechado una primera datación de esos objetos de cerámica puede ser erróneo, ¿no? Y en la ciencia hay que corregir eso. Entonces, bueno, el templo estuvo abierto, yo tuve la oportunidad de verlo, estuvo abierto hasta el 2015, muchachos. Estuvo abierto, incluso abrieron otra huaca más abajo, la huaca San Isidro. La cerámica coincide, las poblaciones coinciden, la forma de construcción coincide, la forma de entierro coincide, o sea, eran el mismo grupo, la misma cultura, la misma tribu, la misma civilización, lo que sea que haya sido. Entonces, qué rico. ¿Por qué hasta el 2015 estuvo abierto? ¿No? Y los restos de cerámica que encontraron con los entierros eran restos enteros, jarrones enteritos, ¿no? Por ese lugar, muchachos, en la Huaca Monte Grande hay pedazos de cerámica, pedazos de, así que no, como tazas rotas, como platos rotos, pero hay a montones, muchachos. De niños, como yo les cuento, mis primos y yo íbamos a jugar a esa huaca a tratar de
porque a veces encontrábamos piezas grandes, pues, con la mitad de una asa, ¿no? La parte de una asa, cosas así, o sea, encontramos. Hasta que mi abuelo se enteró que íbamos a jugar a esa huaca y nos lo prohibió terminantemente, nos lo prohibió porque nos contó una historia fantasiosa, así de que el lugar era embrujado y cosas así, ¿no? Y nos prohibió ir. Y tiene su historia por ahí. Tal vez otro día les cuento. Claro, obviamente me la sé, pero no es el momento, creo, porque quiero avanzar. Lo cierto, muchachos, es que el 2015 no hubo presupuesto y tuvieron que cerrar la UAC. La cerraron, y al templo que estaba construido ahí de canto rodado, los fósiles que encontraron, las osamentas y la cerámica, todo lo volvieron a enterrar y lo cubrieron de arena. Y el templo está ahora, esa huaca, la huaca Monte Grande está cerrada. Hasta nuevo aviso, hasta que haya presupuesto, muchachos. Siempre reniego de eso porque en este país, en el Perú, nunca hay presupuesto para las cosas importantes, para las cosas que realmente importan, saber de nuestra historia, nuestra cultura, ¿no? Saber poner un museo allí, muchachos, en un año o dos, a lo mucho te devuelve la inversión, porque a la gente le interesa mucho. A llegar a ese lugar llegaron unos turistas japoneses enterados del descubrimiento. Llegó Discovery Channel y ya lo encontró, porque llegó Discovery a grabar un documental, porque era la cerámica más antigua de América, ¿no? Según, si la primera datación es correcta, pero esa datación no se ha hecho en el Perú, se ha hecho en Estados Unidos. Si era correcta, sería la cerámica más antigua de América. Discovery vino a grabar un documental y ya lo encontró tapado al templo, tapado de arena, ¿no? Entonces, para esas cosas importantes que ya creo yo de sobra hubieran devuelto la inversión, para esas cosas importantes nunca hay presupuesto, ¿no? Bueno, ya saben, lo rico que roban nuestra burocracia, nuestra clase política, ¿no? En fin, esa teoría de confirmarse, muchachos, le daría mucha fuerza a la del señor Julio César Tello, pero esto que les estoy contando es nada más un anticipo. Tómate un respiro, toma aire y olvídate de lo que te acabo de contar de la Huaca Montegrande en Jaén y quédate con solo estas 4 teorías. La más aceptada, perdón, la anulada, la RIP, la teoría inmigracionista de Max Zulo. Chao. ¿No? La más aceptada en la actualidad, la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras. Factores internos que se enriquecieron con factores externos, se amalgamó y surgió la cultura peruana. Esa es la teoría más aceptada en la actualidad. Con esto termino el capítulo 1, me quedan todavía 15 minutazos para avanzar el capítulo 2. No sin antes preguntarles si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, yo les puedo explicar. ¿Todo claro? José, Sheila, Ale, ¿todo bien, muchachos? Bueno, Sí, profe. sí, genial. Sí, Flavio, ¿qué tal? profe. Sí, profesor. Ya, Flavio, ya, Ale. Chicos, bueno, esta es la diapositiva de despedida, la van a ver siempre al final de cada material. Gracias. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Es sin fines de lucro, obviamente. Este es mi canal de YouTube. Aparece con mi nombre. Les juro que yo en el momento en que creé el canal creía que después le puedo cambiar el nombre al canal y me enteré que ya no. ¿No? Así que se quedó con mi nombre. Si no, le hubiera puesto otro nombre, de verdad, que tal vez sea más comercial, ¿no? Más vendible, no lo sé. O que me haga ver menos, me haga ver menos egocéntrico, ¿no? Porque ponerle mi nombre al canal, te juro que en ese momento no sabía que se queda definitivamente, ¿no? No sabía que después ya no se podría cambiar. Hay muchas personas que podrían pensar que soy un egocéntrico al ponerle mi nombre a mi canal, pero bueno, ya se quedó así, ya está. Ya, ¿qué vamos a hacer? Y no soy tan egocéntrico que digamos, pero ya se quedó así. Este es mi canal de YouTube, muchachos. José Manuel Delgado León, así aparezco en mi canal de YouTube. Es un canal de historia. Si te gusta la historia, solo dale suscribir y ya está. Y puedes ver allí las explicaciones sobre el tema de historia que tengo. Hasta el momento solo hay 9 videos. No he podido subir mucho desde esta pandemia porque, pucha, ha sido bastante difícil de verdad. Y desde que he vuelto a trabajar estoy full con un montón de cosas y ya no he podido subir más videos, pero quiero subir uno la próxima semana o en 15 días a muy tardar, porque hace falta. Hay unos chicos que están suscritos en España y me están pidiendo un tema en específico, que es hacer la diferencia entre monarquía, reino, perdón, monarquía, imperio, sultán,
satrapía y todas esas diferencias de reino, ¿no? Principado y esas cosas. Y también te invito a suscribirte a mi fanpage en Facebook, La Tilde de Heródoto. También es mío, también es personal. ¿Alguien me está escribiendo? Algo así, Carlos de ahí. Sí. Por ejemplo, les recomiendo ver la historia de Francisca Pizarro, la primera mestiza del Perú, la ilustre mestiza. Francisca Pizarro fue hija de Francisco Pizarro, el Conquistador, y la hermana de Atahualpa, doña Quispe Sisa, ¿no? Que se bautizaría con el nombre de Inés Huaylas Yupanqui. Pizarro se casó con la hermana de Atahualpa, ¿no? Pizarro y Atahualpa terminaron siendo cuñados, imagínate. Y tuvieron una hija que fue doña Francisca Pizarro, la ilustre mestiza del Perú. Bueno, chicos, les invito entonces a suscribirse. Ya saben cuál es mi canal en YouTube y también mi fanpage en Facebook. Con eso terminamos el capítulo 1. Nos vamos entonces a hacer el capítulo 2. ¿Qué? Un poquito, siquiera lo aruñamos al capítulo 2, muchachos. Quiero un poquito. Miren. Vamos a ver aquí el capítulo 2. Aquí les comparto pantalla. Confirmen si pueden verlo. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve? Este es el capítulo 2 de la historia de... Muy bien. Esta es la cronología andina según el señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Capítulo 2 de Historia del Perú según el prospecto de San Marcos del año 2019. Este año no han habido procesos de admisión en San Marcos, por eso todavía no hay prospecto, aunque si lo hubiera no creo que cambie. El prospecto de San Marcos se caracteriza por ser muy extenso, ¿no? Digamos, es la mamá de los pollitos, porque de ahí todas las demás universidades sacan su prospecto también. Este es el segundo tema. Vamos a ver la cronología andina según Luis Guillermo Lumbreras, muchachos. Para Luis Guillermo Lumbreras son 3 los estadios evolutivos de la cultura peruana. 3. El primero es los cazadores y recolectores nómades, o sea, vagabundos, errantes. El segundo es los agricultores aldeanos. Y el tercero, los industriales urbanos. Cazadores y recolectores nómades abarca 2 periodos. El lítico, que va desde el 15.000 hasta el 3.000 a.C. 15.000 al 3.000 a.C., desde que llegaron los primeros pobladores al Perú hasta el descubrimiento de la agricultura. Ese es el lítico. Y luego hay un periodo que se llama arcaico. El arcaico va desde el 4.000 hasta el 1.200 a.C. Si te fijas, el lítico termina en el 3.000, pero ya desde el 4.000 se inicia el arcaico, es decir, que hay allí un periodo de unos 1.000 años de interfase, de intersección entre ambos periodos. El arcaico, que va a durar desde el 4.000 hasta el 1.200 a.C., es un periodo caracterizado por la sedentarización y el desarrollo de centros urbanos. Aquí aparecen, por ejemplo, Cerro Paloma, Chilca, Cotox, Sechín y, por supuesto, Caral. Aquí aparece la civilización de Caral. Luego viene el estadio llamado agricultores aldeanos, que también presenta 2 periodos, el formativo y el periodo de los desarrollos regionales. El formativo va desde el 1.200 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Aquí se desarrolla la cerámica, diferencia entre civilización y cultura, la cerámica y la arquitectura ceremonial monumental. ¿Qué culturas vamos a encontrar aquí, profe, en el formativo? Vamos a encontrar, por ejemplo, Chavín, Paracas y Cupisnique. Esas son las culturas que vamos a encontrar aquí. En los desarrollos regionales, que va desde el 100 hasta el 800 después de Cristo, surgen culturas regionales con marcadas jerarquías sociales y gran desarrollo artístico y tecnológico. Por ejemplo, en la costa norte vamos a encontrar a Mochica, en la costa sur vamos a encontrar a Nazca, en la costa central vamos a encontrar a la cultura Lima, ya, por ejemplo. Luego viene el de los industriales urbanos, que a su vez se divide en 3 periodos. El de los industriales urbanos se divide en Imperio Huari, entre el 800 y el 1200 después de Cristo, cuando el Estado Huari se desarrolla y expande por todo el territorio andino peruano, ¿ya? Todo el territorio andino. Bueno, aquí vas a encontrar Huari por casi todo el Perú. Luego vienen los estados regionales, que no son desarrollos regionales. Los estados regionales son ya
pueblos o culturas o reinos mucho mejor organizados, que se desarrolla entre el 1200 hasta el 1470 después de Cristo. Se desarrollan estados regionales de gran prosperidad económica y cultural, además de un gran poder político y militar. Por ejemplo, Chimú en la costa norte, Chincha en la costa sur, los Cajamarcas en la sierra norte del Perú, los Chachapoyas en la selva nororiental del Perú, los Chancas en la sierra sur del Perú, centro y sur del Perú. Tenemos a los grupos Collas, Lupacas, ¿no? A estos grupos aymaras que vivieron alrededor del mar Mediterráneo, en esa zona llamada la meseta del Collao o el altiplano peruano-boliviano. Ahí tenemos a Collas y Lupacas, por ejemplo, por mencionar entre otros. ¿Ya? Y finalmente está el Imperio Incaico. El Imperio Incaico desde 1430, en que se presume, más o menos se calcula, que fue el año en que Pachacuti subió al trono incaico y fue el verdadero organizador, el verdadero gestor de la expansión incaica, ¿no? Hasta 1532, el establecimiento y desarrollo del Tahuantinsuyo por toda el área andina. Esto es ya el Imperio Incaico. Muy bien, muchachos, este es la cronología andina según Luis Guillermo Lumbreras. Este cuadro que ven aquí es puramente informativo, va de abajo hacia arriba, mira, del 15.000 al 3.000, del 4.000 al 1.200. Está señalado por periodos: lítico, arcaico, ¿no? De hecho, los nombres están aquí al costado. Lítico, arcaico, esto es el primer estadio, ¿no? Acuérdate, el de los cazadores y recolectores nómadas. Formativo y desarrollo regionales es el de los agricultores aldeanos. Y finalmente, Imperio Wari, estados regionales, e Imperio del Tahuantinsuyo es el de los industriales urbanos. Acuérdate de eso. Y aquí están las culturas, no lo voy a leer porque esto es solo leer, es algo que tú también puedes hacer, ¿no? Que aparecieron en el norte, centro, sur y el altiplano del Perú. Tanto costa, sierra, costa, sierra, costa, sierra. Y el altiplano es altiplano, ¿no? Las culturas que aparecieron tanto en la costa norte como en la sierra norte. Costa centro, costa sur, sierra sur y en el altiplano. Ya, esto es un cuadro informativo para que ustedes lo tengan. Como ya les digo, no les voy a leer porque está de más. Ustedes pueden hacerlo perfectamente. La información la tienen igual en su material. Lítico andino. Empezamos con el lítico andino, muchachos. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos, este también es un cuadro que tranquilamente lo pueden leer ustedes, pero quiero explicarles algunas cositas para que no pase así nomás. Bueno, se calcula que el hombre de Pacaicasa, descubierto por Richard McNeish hace unos 18.000 o 20.000 años antes de Cristo, fue el primer poblador del Perú y se hallaron los primeros restos líticos del Perú. Aunque eso es debatible porque después se descubrió que no habían sido hechas por la mano humana, así que el hombre de Pacaicasa, del que no se han hallado restos fósiles, solo restos hechos de tierra, perdón, de piedras, piedra trabajada, supuestamente trabajada, bueno, habían sido hechos por manos humanas, ¿no? Pero eso es debatible, es muy probable que incluso este hombre no haya existido. El hombre de Ayacucho, ya, que usó restos líticos y huesos hasta de cérvido. El hombre de Guanta, Puente, Chivateros. Este de Chivateros ya es importante, ¿no? Primero restos líticos de la costa. Luego nos pasamos aquí al costado van a ver que dice CI y aquí al costado CE. ¿Qué significa eso, profe? Cazadores indiferenciados. ¿Cómo es eso, profe? Cazan, matan todo lo que se mueve, ¿ya? Incluyendo otros humanos, porque también comían humanos, eran antropófagos. Y cazadores, y CE es cazadores especializados. ¿Qué significa eso? Que cazaban solo los animales que eran comestibles. Aquellos que no eran comestibles ya no eran comidos, no eran cazados. ¿Y eso por qué? Porque el hombre ya se fue dando cuenta, pero no, ese animal es muy bravo, porque en lugar de cazarlo yo a él para comerlo, él me come a mí. Mejor ya no, déjalo ir. Y también habían abandonado la antropofagia. Ya no cazaban a otros humanos para comérselos, ¿no? Ya habían abandonado también la antropofagia, eso es muy importante. Por eso ya decimos cazadores especializados, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar, me pasó a eso de una vez, ya vamos por lo importante. A Toquepala, entre Moquegua y Tacna, Miomir Volhovich lo encontró 7.575 años antes de Cristo, es probable su antigüedad, y es la pintura rupestre, la cacería de guanacos. Eso es lo que se llama las escenas del Chaco, escenas de cacería, ¿no? Se le considera la primera pintura rupestre del Perú. Hasta el momento es la más antigua, pues. Hasta el momento es la más antigua. Paiján, en La Libertad, este fue encontrado por el señor Claude Chauchat. Ahí dice Chaude, disculpen el error.
Ya, Claude Chauchat es un francés. Entre 8.000 y 6.000 años antes de Cristo. Son los primeros restos humanos completos, más antiguos del Perú. De hecho, ese es el resto fósil más antiguo del Perú. ¿Ya? El hombre de Paiján es, hasta el momento, son los restos fósiles más antiguos del Perú. ¿No? Vamos a ver, muchachos. Luego tenemos al hombre de Lauricocha. El hombre de Lauricocha tiene una antigüedad de 7.500 años antes de Cristo. Son los restos más antiguos de la sierra. El hombre de Lauricocha, hallado por Augusto Cardich, fue el primer resto fósil hallado en el Perú. Fue el primer resto fósil hallado en el Perú. Pero luego se descubrió Paiján, y Paiján era más antiguo que Lauricocha todavía. Es por eso que se dice así, y cuidado te confundas. ¿Qué tal si te preguntan? Primer resto fósil hallado en el Perú. Ah, Lauricocha. Resto fósil más antiguo hallado en el Perú. Ah, ese es Paiján. ¿Ya? El resto fósil más antiguo hallado en el Perú es Paiján. El primer resto fósil hallado en el Perú es el hombre de Lauricocha, ¿no? En el caso de Lauricocha, bueno, son los restos más antiguos de la sierra, eso sí, porque Paiján fue encontrado en la costa, ¿no? Pero en el caso de Lauricocha, son 11 esqueletos incompletos. En Lauricocha son 11 esqueletos incompletos. ¿Ya? En el caso de Paiján, son 3 esqueletos completos. Lauricocha, 11 incompletos, Paiján, 3 completos. Quiero decirte una cosa más, también anda anotando. Lauricocha son los fósiles mejor estudiados de América. Son los fósiles mejor estudiados de América. Son los que más han estudiado. ¿Por qué están incompletos? Es todo un debate, muchachos. Se encontró un niño con deformación craneana pre-mortem, o sea, el niño ya tenía la cabeza deformada antes de morir. A los niños, curiosamente, les han cercenado las manos, a uno una mano y un pie, y el resto, un entierro de un adulto un poco más abajo, con los pies cercenados y con un collar, al parecer en una autoridad. Y 8 esqueletos arriba, perdón, 7 esqueletos arriba que están ya destrozados, al parecer habían sido atacados por una horda de caníbales. En fin, son muchas las teorías, no vamos a hablar a profundidad de Lauricocha porque no es el tema. El hombre de Escomarca, el hombre de Pampa Canario, ya en Lima, esos también tenemos aquí. Tenemos estos ya, bueno, todavía no tenemos al hombre del Río Santa, también conocido como el hombre de Guitarrero, no, descubierto por Thomas Lynch. Este es el primer horticultor del Perú, no sé si llamarlo ya agricultor, pero es el primer horticultor por lo menos. Del hombre de Guitarrero vamos a hablar un poquito más a profundidad más adelante. El hombre de Paracas, o también llamado hombre de Santo Domingo, este fue el primer músico del Perú, se encontró flautas hechas con hueso de pelícano. Fue el primer pescador con red y el primer agricultor de la costa. ¿Saben qué cultivaba, muchachos? Algo que desayuné hoy, camote. Ya ellos ya cultivaban camote. Es el primer cultivador de camote. Es el primer agricultor de la costa y ya cultivaba cumara o camote. Ya, que es tan rico, no sé ustedes, a mí el camote me encanta. Al menos con el ceviche es lo mejor. El camote tiene la función de quitarte el picor, pues, ¿no? Del ceviche. Cuando estás comiendo tu ceviche y te picas con el limo, con el rocotito, lo que sea, pedacito de camote, ¿no? Para que te baje el picor. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho. El hombre de Pucusana, el hombre de Chilca, con este hay que tener cuidado, el hombre de Chilca ya fue el primer domesticador de perros y también cultivaba camote. El hombre de Chilca es el primero en domesticar perros. ¿Saben qué perro, muchachos? El viringo. ¿Han visto el viringo, al perrito peruano, ese perrito peladito? El viringo. Ese era cultivado por el hombre de, perdón, domesticado y criado por el hombre de Chilca. Se lo encontró enterrado junto con probablemente su amo, pues, en una tumba en la que se encontraron 3 estacas y una red también. Y el primer perro doméstico del Perú. No, este señor hacía banquitos con hueso de ballena. Aprovechaba los huesos enormes de las ballenas para hacer su banquito, ¿no? Vivió en la costa sur de Lima, en la costa sur de Lima. El hombre de cabeza larga, de Ica, el hombre de Jaiwa Machay, de Pacha Machay, de Telar Machay. Este de Telar Machay vamos a hablar más adelante, lo encontró la arqueóloga francesa Danielle Lavallee, pastor de Auquénidos. El hombre de Piqui Machay, no lo vamos a ver más adelante, así que te hablo de una vez. El hombre de Piqui Machay fue encontrado por Richard McNeish en Ayacucho y es el primer
criador de cuyes, el primer cunicultor del Perú. Se encontraron unos corralíos en sus cuevas, al interior de las cuevas, se encontraron unos corralíos hechos de piedra con abundante excremento de cuy, guanito de cuy fosilizado, lo que se le llama coprolitos de cuy. Luego tenemos al hombre de Chihuahua, ¿no? En Ayacucho, este señor ya cultivaba achiote, que es el que le da color a la comida, ¿no? ¿No? Tu mamá no sé si a veces te dice, hija, anda, anda a la bodega al toque y cómprame color, 50 céntimos de color, dile a la señora, ¿no? Ese color es el achiote molido, ¿no? Algunos lo conocen como sibarita. Bueno, la sibarita es la marca que lo vende ya, ¿no? Pero ese polvito rojito es achiote. Frejol, lúcuma, ají, quinoa, calabaza, mates. Vamos a ver aquí. Ya. Vamos a ver este cuadro. Tenemos al hombre de tablada de Lurín, ¿no? Lurín es un tablazo, está en el departamento de Lima, lo encontró Josefina Ramos de Cox, es el primer sedentario en el Perú. El hombre de tablada de Lurín es el primer hombre sedentario en el Perú, o sea, el primero que se cansó de andar vagabundeando por ahí errante y dijo, ya, yo me quedo a vivir en este lugar, ya tanto estar vague por ahí. Mis abuelos, mis padres, mis abuelos, todos mis ancestros han vagado, yo ya me quiero quedar aquí. El hombre de Cerro Paloma es el primer constructor o arquitecto del Perú, construyó un templo con escalera, un templo con escalinata, tipo ya se las ingeniaba para construir una escalinata. ¿Por qué, profe? Porque quería darle un lugar de altura a su templo como para infundirle importancia, ¿no? La sensación de que estás subiendo, porque era para él un lugar sagrado. Caral, de Caral vamos a hablar con mucha profundidad, muchachos. Esto me lo dejo ahí porque luego lo vamos a ver a profundidad. Huaca Prieta, también vamos a hablar más adelante, así que lo dejo. Cotosh, también vamos a hablar más adelante, así que lo dejo allí. Las Aldas, encontrada por Rosa Fun Pineda, ¿no? Alfarería incipiente, dice, y un centro ceremonial. Las Aldas casi descubre la cerámica, casi. Se quedó allí tocando la puertita. Chuquitanta, en Lima, por Federico Engel, ya, la primera arquitectura religiosa de la costa, dice, en el templo El Paraíso. La Galgada en Ancash, en la costa de Ancash, ya centro ceremonial que abre las puertas a la cosmovisión. Bueno, sí, porque se dice que el templo de la Galgada era ya un templo para observar las estrellas, ¿no? Porque era un templo que muy probablemente no haya tenido techo, la cosmovisión entonces, ¿no? Bueno, en fin, ahí hay mucha hipótesis también, muchachos, porque de esos lugares no se han encontrado completas las construcciones. Áspero en Lima, de Áspero también vamos a hablar muy a profundidad porque a Áspero lo vemos dentro de lo que es Caral. ¿Ya? Muy bien. Bueno, chicos, hemos terminado la lección de hoy, pero todavía quiero que se queden un par de minutitos nada más. Sí. Bueno, hemos avanzado bastante. Miren, muchachos, yo creía que llegaríamos nada más a hacer el primer capítulo, fíjate. Pero mira, ya lo picamos al capítulo 2, lo cual es bueno porque nos da un avance. Este capítulo es extenso. Espero terminarlo la clase que sigue. Mira lo que viene, ¿ya? Quiero nada más darte un anticipo de lo que viene. Mira. Bien, bueno, viene Guitarrero. Te voy a contar algo de Guitarrero acerca de la domesticación del maíz. Viene el hombre de Nanchoc. Viene Telarmachay, Huacaprieta, te dije que hablaríamos de ellos. Viene Cotosh, perdón, esto es Huacaprieta todavía, este es el mate pirograbado y el primer tejido hecho en el Perú, en algodón. Esto es Caral, de Caral vamos a hablar con mucha profundidad, su educación, su economía, su arquitectura, su textilería, los hallazgos, estas son las muñecas de Miraya, si se les conoce, esta es la dama de los 4 tupus y también las estatuillas de Bichama, ¿no? Las estatuillas de Bichama, claro, de esto también vamos a hablar la próxima clase, el próximo jueves. Y estos son los murales de Bichama que hablan de la decadencia de Caral. Luego veremos Sechín y finalmente veremos Cotosh. Este es Cotosh, el templo de las manos cruzadas, ¿ya? Y bueno, y otra vez la diapositiva de agradecimiento. Eso es lo que viene en la siguiente clase, muchachos, y yo creo que lo acabamos rápido y la próxima clase estamos picándolo ya al capítulo 3.